Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de DH Noticias. En este espacio presentamos a ustedes la información más relevante generada en materia de derechos humanos y aquellos asuntos que son motivo de interés público. Transmitimos para todos ustedes desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx y ahora en youtube.com/DH Noticiero. También queremos invitarlos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Esto es DH Noticias. Comenzamos. DH Noticias. La caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos recorre nuestro país. Más de 100 migrantes centroamericanos que viajaban en el lomo de la bestia fueron asaltados por un grupo armado. El Instituto para las Mujeres en la Migración informó que al año al menos 32,000 madres mexicanas, al ser deportadas, pierden la patria potestad de sus hijos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio entrada a 379 quejas por actos de discriminación. Entre 2007 y 2012, más de 4,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en 25 estados del país. A nivel mundial, 35 millones de personas viven con VIH-Sida. En nuestro país se calcula que son 170,000 y en la Ciudad de México 38,000. Más adelante les diremos quiénes son los regaladores de palabras y dónde pueden encontrarlos. Y en nuestro Vox Populi, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, salimos a las calles a preguntar a las personas qué tanto conocen sobre este tema. Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y activista a favor de los derechos humanos, que luchó contra el apartheid, murió el pasado 5 de diciembre. Vamos directo a la información. La caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos está en México. El movimiento migrante mesoamericano informó que la caravana rinde homenaje a Emeteria Martínez, una de sus fundadoras, quien encontró a su hija y continúa acompañando a otras madres en su búsqueda hasta su muerte. Abraham Cornejo tiene todos los detalles. Hondureños, salvadoreñas, nicaragüenses y guatemaltecas, todas y todos desaparecidos en su andar por nuestro país. Ahora, sus madres vienen a buscarlos, a exigir justicia y la localización de sus seres amados que les fueron arrebatados por la omisión de las autoridades o por las garras del crimen organizado. Las madres de las personas centroamericanas desaparecidas llegaron el pasado lunes a Tenosique, Tabasco, en donde fueron recibidos en el refugio para personas migrantes La 72. Posteriormente, realizaron un recorrido por Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara y Guanajuato, en donde realizaron reuniones con migrantes y visitas a casas del migrante en estas entidades. Esta semana llegarán al Estado de México y de ahí llegarán al Distrito Federal, en donde sostendrán un diálogo público con los senadores de la República sobre el tema Mecanismos para documentar al indocumentado. También estarán presentes en la exposición Viajes Invisibles, Migrantes en México, Protejamos sus Derechos, la cual se encuentra en las rejas de la Catedral Metropolitana en la calle de República de Guatemala. Finalizarán su recorrido visitando Tlaxcala, Puebla, la comunidad de La Patrona en Veracruz y de nueva cuenta Chiapas, en donde partirán de Ciudad Hidalgo con destino a sus países de origen. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. ¿Y qué es lo que pasa con los migrantes sin documentos a su paso por México rumbo a Estados Unidos? Como muestra de los riesgos que enfrentan está el siguiente caso. El 3 de diciembre, más de 100 migrantes centroamericanos fueron asaltados por un grupo armado que los despojó de sus pocas pertenencias, ropa y dinero. Esto ocurrió en la localidad oaxaqueña de Chahuite, en los límites con Chiapas, en el momento en el que el tren conocido como La Bestia se detuvo porque la vía estaba obstruida. Golpeados y semidesnudos, los migrantes llegaron al albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, donde el padre Alejandro Solalinde les brindó apoyo y los acompañó a presentar la denuncia correspondiente. Pero, ¿qué ocurre con las familias de migrantes cuando los padres son deportados? En 2012, al menos 160,000 niñas y niños de padres mexicanos quedaron bajo la custodia de las oficinas estatales de protección a la infancia de Estados Unidos y en muchas ocasiones fueron dados en adopción. El Instituto para las Mujeres en la Migración dio a conocer que cada año son deportadas unas 32,000 mexicanas, quienes pierden la patria potestad de sus hijos.
Esta organización señaló que en la administración de Barack Obama se acentuaron las deportaciones masivas y separación de familias. En México, la discriminación sigue siendo una práctica constante. Afecta en forma negativa la vida de las personas, genera desigualdad y es violatoria de derechos humanos. La Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por las agresiones que sufrió una estudiante de secundaria por ser indígena. Nuestra compañera Magali Telles nos presenta el siguiente caso. Angelina es una joven de origen mixteco que fue agredida en una escuela ubicada en el barrio de Tepito. Por ello, denunció ante la Procuraduría Capitalina que desde hace un año las autoridades de la Secundaria Técnica 42 están informadas sobre las agresiones y maltratos que sufre por parte de sus compañeras. Humberto Gil, su primo, reveló que las estudiantes agresoras le colocaban una chamarra en la cabeza para después golpearla y humillarla. Esto debido a la molestia que les causa el aspecto de indígena. Ante la denuncia y la circulación de un video en redes sociales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició una investigación para deslindar responsabilidades en caso de que funcionarios públicos hayan incurrido en omisiones durante la queja presentada por Angelina. Autoridades del Distrito Federal informaron que la joven recibirá apoyo jurídico y económico, además de atención médica personal y familiar. En tanto, el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México recomendó a la SEP cambiar de escuela a la menor a fin de evitar futuras agresiones. A pesar de las huellas visibles de la agresión, Angelina no está dispuesta a dejar las cosas así, por lo que hará todo lo posible por encontrar justicia, informó para DH Noticias Magali Telles. Pero, ¿qué es lo que hacen organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas para promover un ambiente libre de discriminación y violencia? Nuestro compañero Luis Linares tiene la información. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y los Consejos para Prevenir y Eliminar la Discriminación del país y de la Ciudad de México clausuraron el 9º diplomado sobre el derecho a la no discriminación. La ombudsman capitalina Perla Gómez Gallardo informó que de 2009 a 2012 el organismo tramitó 379 expedientes de queja por presuntas violaciones al derecho a la no discriminación, práctica que dijo daña la dignidad de las personas. Sabemos que a diario en las familias, las instituciones educativas, la comunidad, las instancias públicas, los medios de comunicación y demás ámbitos de nuestro desarrollo social tienen lugar usos, actitudes y prácticas asociadas a estereotipos, prejuicios y estigmas que dañan la dignidad de las personas. A su vez, el presidente de CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, aseguró que en los últimos años el país ha tratado de homologarse a los estándares internacionales de derechos humanos, pero que este ha sido un proceso incompleto. Somos el México de la reforma constitucional y el México que deja morir a las personas fuera de los hospitales. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina calificó a la discriminación como una grave violación a los derechos humanos, la cual no deja avanzar hacia una verdadera inclusión social. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Otro sector vulnerable a las prácticas de discriminación es el de portadores de VIH-Sida. Y aunque cifras oficiales revelan que el número de afectados ha disminuido a nivel mundial, este sector aún enfrenta situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Los detalles con nuestra compañera Adriana Colín. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, celebró la disminución de nuevos casos de personas infectadas por el VIH-Sida en México y llamó a sumar esfuerzos para evitar violaciones a sus derechos humanos, ya que afectan a la sociedad en su conjunto e impiden la consolidación de la democracia. Al inaugurar el foro Actualidades y Retos en la Respuesta ante el VIH-Sida, dijo que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida, en 2012 más de 35 millones de personas en todo el mundo vivían con el virus, de las cuales más de 170,000 vivían en México, 38,000 de ellas en el Distrito Federal. Para atender de manera integral este problema de salud pública, se requiere que el Gobierno Federal, las organizaciones de la sociedad civil, esta comisión, la academia y las instancias internacionales especialistas en la materia sumemos esfuerzos orientados a varios propósitos.
hacer una aproximación cuantitativa y cualitativa de la situación de los grupos socialmente discriminados y las mujeres en relación con el VIH y el SIDA, visualizar su situación tanto en el ámbito social como en el sector público y reorientar el diseño, implementación y evaluación de acciones, programas y políticas públicas desde una perspectiva inclusiva que atienda a las necesidades específicas de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Gómez Gallardo dijo que de enero a septiembre de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido 7 quejas de personas que viven con VIH-Sida. Para DH Noticias, Adriana Colín. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, informó a un particular que 4.015 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en 25 entidades entre 2007 y 2012. Sin embargo, omitió informar cuál es la situación en Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Por esa causa, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó al DIF que entregue al solicitante la información estadística de las 7 entidades faltantes. En días pasados, Alberto Patestán se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le solicitó revisar e indultar a otros indígenas privados de su libertad injustamente. Como se recordará, el profesor Patestán recibió el indulto presidencial el 31 de octubre, luego de una intensa batalla legal de defensores de derechos humanos que demostraron que a pesar de su inocencia, permaneció en prisión durante 13 años. En 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. ¿Pero qué tanto conocemos nuestros derechos? Nuestra compañera Mónica Salguero salió a las calles y esto fue lo que le dijeron sobre este tema. Vamos al Vox Populi. Pues por ejemplo, tenemos derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, que eso viene en la Constitución. Los derechos que tenemos todos los seres humanos, de ser respetados, nuestra integridad. Ciertas reglas que debemos de seguir por moral y ética para poder tener una convivencia lo más sana posible. Pues los derechos humanos son derechos inalienables de los seres humanos. Son una serie de derechos que tenemos desde que nacemos, pero que están o que son atribuibles a los seres humanos, sí, desde que nacemos, pero que han sido conquistados históricamente. Y en este país hay, desgraciadamente, muchas violaciones a los derechos humanos que ni siquiera las personas que vivimos en esta Ciudad de México conocemos. Que hay muchas injusticias en muchos lados, principalmente en las cárceles, en los hospitales, en los juzgados. Por ejemplo, el último caso sonado a nivel nacional fue el caso del indígena Patistán, que se violaron sus derechos, y él tuvo que acudir a derechos internacionales para que le pudieran hacer caso. Pues iniciar por ellos mismos, que ellos mismos los respeten. Pues todas las estructuras del Estado necesitan como esta parte de sensibilización, campañas hacia la ciudad, de ciudadanización, y pues principalmente que también la gente empecemos como a tener, de este lado de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, que ejerzamos como una mayor presión entre pares, ¿no? Para alimentar más qué significa ser ciudadano, qué significa defender nuestros derechos y pues ejercerlo, porque solamente creo que también en la medida en que ejerzamos presión contra los niveles de gobierno se pueden modificar cosas. Entonces ellos deberían de ponerse en un momento en esos zapatos para realmente, ahora sí, en un momento dado, pues defender a la gente que debe de defender, que los elige. Cuando una persona o cuando las personas están exigiendo algo, entonces trabajar en ese punto para que se puedan respetar sus derechos, ¿no? Y no agredirlos, sino abrir concesiones de comunicación, tanto de una parte como de la otra. Yo no estoy segura porque pienso que las autoridades tienen poder y el poder corrompe a la gente, en la mayoría de los casos al menos, ¿no? Entonces, no sé cuál sea la solución, pero sí soy de los ciudadanos que me quejo de las personas que están en el poder por la corrupción, principalmente. Falleció Nelson Mandela a los 95 años. El gran líder que puso fin al apartheid
fue el primer presidente democrático de Sudáfrica y marcó el fin de la segregación racial en su país. Rendimos homenaje al ganador del Premio Nobel de la Paz, recordando su mensaje al mundo con motivo del Día Internacional de Mandela. A world that remains beset by so much human suffering, poverty, and deprivation. It is in your hands to make of our world a better one for all. From July 18, raise your hand and make a dedicated effort to keep helping others in any way you can. Make every day a Mandela Day. It is in your hands to make a difference. Y en Agenda DH llegaron los regaladores de palabras, un divertido y alegre espectáculo en el que los cuentacuentos comparten aventuras e historias, apoyándose en sus maravillosas voces, gestos e imaginación desbordada. Los narradores orales nos esperan los sábados y domingos de diciembre a las 13 horas, en las explanadas del Museo del Chopo y los centros culturales Universitario de Tlatelolco y de Ciudad Universitaria. Más información en www.cultura.unam.mx. Y si se da la vuelta por el Museo del Chopo, lo invitamos a aprovechar la ocasión y visitar la exposición Sonorama, Arte y Tecnología de la Alta Fidelidad al MP3. Pero si lo suyo son las artes plásticas, les informamos que continúa abierta al público la exposición Construyendo Tamayo, que nos acerca a la producción del artista oaxaqueño. La cita es en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Y ya que hablamos de este prolífico pintor, les damos a conocer que la convocatoria a la Bienal de Pintura Rufino Tamayo está abierta para creadores mexicanos y extranjeros hasta el 31 de marzo de 2014. Más información en www.convocarte.com. Hemos llegado al final de este espacio en el que presentamos a ustedes información relacionada con el ejercicio y respeto a los derechos humanos. Nuevamente, como cada semana, los invitamos a acompañarnos en www.cdhdf.org.mx y a través de youtube.com/DH Noticiero. También pueden seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter, a través de las cuales les daremos a conocer las actividades que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.